Familia, amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hoy 15 de septiembre estaremos viendo el tema que se llama ¿qué más tiene que hacer él para salvarte? Al ver la situación de la humanidad, nosotros viendo cómo la gente en la situación actual, cómo está viviendo su vida como creyente, su vida como cristiano, cómo está su fe o en qué está puesta su fe. En 1886, Martín Lutero escribía sobre sobre Isaías 53, lo que se llamaría el primer evangelio. Y usted me dirá, ¿por qué el primer evangelio? Porque es que el Salmo 53, resumido, comprimido, en 12 versículos tiene el pasado, el presente y el futuro de Jesucristo. Tiene la eternidad pasada, tiene el presente y tiene la eternidad futura. Si nosotros vemos lo que Martín Lutero decía, que todo creyente tiene que tener de memoria Isaías 53, donde Isaías 53 narra lo que otras partes de la Biblia no lo resumen. Ni siquiera los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan como habla el capítulo 53 de Isaías, de la persona del Señor Jesucristo sin decir Jesucristo. Entonces, yo quiero que usted hoy disponga su corazón y sea el Señor hablando en nuestras vidas para que al vivir la palabra, al vivir la presencia de Dios en nuestras vidas, sea obrando un cambio en nuestros corazones y no sigamos siendo los mismos que hemos sido hasta ahora, sino que seamos realmente unos verdaderos creyentes. Y si tú no conoces a Jesús, no le has entregado tu vida a Él, pues ya es hora de llegar a un arrepentimiento genuino y decir, Dios, heme aquí. La enseñanza se llama ¿qué más puede hacer Él para salvarte? Y en unas versiones de la Biblia, el título se llama la presentación del siervo sufriente. ¿Cómo usted presenta a Jesucristo a las demás personas? ¿Cómo presenta usted al Señor de acuerdo a lo que es usted? Para que un niño nazca o que haya un nuevo nacimiento, una mujer tiene que sufrir sus dolores de parto, dice así la Biblia. Entonces, para que haya un nuevo nacimiento en esta tierra, alguien tenía que sufrir. Y en este caso, tenía que venir el Señor Jesucristo a esta tierra y pasar por el sufrimiento, el dolor, la angustia, la soledad, la opresión, el maltrato y todo ese tipo de cosas por las que usted ha escuchado a través de las películas, a través de la Semana Santa, de lo que ha vivido el Señor Jesucristo. Pero lo importante es que usted no se quede en lo que dicen las películas. Esta mañana escuchábamos la canción del poder de la cruz. No es que la cruz haya tenido poder como tal, sino la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo en esa cruz. Lo que Él vivió en la cruz fue la situación. Usted se puede mandar a hacer la cruz más bonita en oro, en el metal más precioso y colgársela aquí en su cuello o ponerla en su casa, en su iglesia y no hacer más que un adorno. Pero si usted conoce lo que vivió el Señor Jesucristo en la cruz, o si aún no lo conoce, pues está plasmado aquí en Isaías 53. Y a la par le hace el Salmo 22. El Salmo 22 es la radiografía
del dolor de Jesucristo. Isaías 53, una fotografía viva y clara para usted, para mí, de lo que el Señor vivió. Entonces quiero que vayamos al mismo capítulo 52, desde el versículo 13, donde dice sufrimientos del siervo de Jehová. Aquí Dios mismo está presentando a su siervo amado, a su Hijo amado, al Señor Jesucristo. Y dice, he aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y será exaltado y será puesto muy en alto. Hoy oro y leo la Biblia a favor suyo, para que el Señor sea obrando en su corazón. Aquí podemos ver cómo un mundo que quería imponer sus reglas, ve que viene alguien y Dios mismo lo está presentando, su siervo amado. Está hablando de su Hijo amado Jesucristo, que tendría y que sería prosperado y será engrandecido y será exaltado y será puesto muy en alto. Sería que eso fue lo que vio Jesús. A eso fue que los que él vino en su momento lo recibieron con ese honor y con esa gloria. No, a él solamente lo atacaron porque él dijo, yo soy el que soy. Se hizo igual a Dios porque era Dios. Pero cuando Jesucristo vino a este mundo, él actuó con la prudencia de Dios, con la deidad de Dios, con el amor de Dios, con la compasión de Dios, con la misericordia de Dios. Y él dice, mi siervo será engrandecido y será exaltado. Pablo se lo expresa de esta manera a los filipenses en el capítulo 2, versículo 9 al 11. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Aquí vemos que Dios en la eternidad pasada, estando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de acuerdo al propósito que tenía para nosotros, envió a su Hijo amado Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 14 de ese Isaías 52. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? Después de tal manera estaba desfigurada su apariencia, que su aspecto no parecía el de un ser humano. Aquí podemos ver la imagen de la crucifixión de Cristo y la preparación del camino para llegar a ese Isaías 53. Pero debemos tener cuidado, como le decía en un principio. Aquí la situación no es la cruz simbólicamente, es el poder de Cristo. El poder de Dios que derramó la ira sobre su Hijo, la cual merecíamos usted y yo por causa de nuestro pecado. Dice, ¿cómo se asombraron de ti a muchos de tal manera que fue desfigurado su rostro? Por eso digo, mi hermano y amigo que nos está viendo, y usted aquí en la iglesia que está conmigo, es no solamente ver el recuerdo vago de que Jesucristo pasó por sufrimientos y que fue la cruz, no fue él. Y ver cómo Dios derramó su ira en esa cruz sobre su Hijo amado. Y esa cruz teníamos que vivirla usted y yo por causa del pecado. Pero podemos ver que durante esas 6 horas en que Jesucristo fue crucificado, 3 horas expuesto a los vituperios, a las groserías, desnudo, después de que lo han maltratado, lo han flagelado, y todo lo que usted sabe, él vivió 3 horas en esa cruz. Pero se dice que a las 12 del día, a las 3 horas de estar crucificado, Dios puso tinieblas en el mundo. Una oscuridad total, donde la gente vio cómo ese cordero inmolado de Dios pagó por sus pecados y por los míos. Ahí se estaba formando el altar de Dios. El sumo sacerdote estaba muriendo por usted y por mí. 3 horas donde la multitud estaba sorprendida y aún en morbo, disfrutando del dolor y del sacrificio y el desvanecimiento de la vida del Señor Jesucristo. Pero usted y yo no fuimos llamados a gozarnos en la muerte de Cristo. Usted fuimos llamados a vivir la muerte de Cristo para que usted y yo entendamos
¿Qué es lo que hizo Jesús en esa cruz? Por eso voy a Isaías 53 y mire lo que dice. No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos más inatractivo. ¿Alguno para que lo apreciemos? Por tal motivo Dios colocaría ese manto de oscuridad para que cubriera la cruz. Esas tinieblas llegaron para satisfacer o para negar la curiosidad morbosa que el ser humano tenía. ¿Cómo está desfigurada el rostro del Señor? Otra versión lo dice de esta manera. Fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier humano. Imagínese usted de pronto cuando hay un accidente o un incendio, ¿cómo queda una persona donde es irreconocible? Imagínese cómo estaría la presencia del Señor Jesucristo a través de lo que le sucedió en la cruz. Ahí están los sufrimientos de Él, por usted y por mí. Él no tenía pecado, pero Dios lo hizo pecado. Todo el pecado de la humanidad cayó sobre Él. Mire lo que dice el versículo 15 de Isaías 52. Así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Aquí cuando dice asombrará a muchas naciones, contiene la idea de la muerte de Jesús. Usted y yo lo escuchamos, como le decía en un principio, a través de las películas, aun cuando leíamos la Biblia en el colegio, si tuvimos la oportunidad de leerla, pero se convirtió en algo normal, se convirtió en algo así, tremendo. Pero tenemos que entender que ese Jesucristo que estuvo en esa cruz, Él murió y Él resucitó. Pero como no hemos muerto a nuestra vida carnal, a nuestra naturaleza de pecado, por eso no se puede entender aún lo que dice la Escritura. Si usted lee cada pasaje de la Biblia, desde Génesis 3:15, está hablando del Salvador, de la simiente. Aunque no se nombra la persona de Jesucristo, ahí se está reflejando el carácter de Dios a través de su Hijo. Entonces, como decíamos, ¿qué más tiene que hacer Él para salvarte? ¿Qué haría usted para llevar el mensaje de salvación a otra persona que está en angustia, en duelo, en engaño, en traición, en fracaso en su matrimonio, en fracaso en su economía, en fracaso en su empresa? ¿Qué haría usted para llevar ese mensaje a esa persona? Donde esa persona está pasando por dolor, sufrimiento, maltrato, humillación. Y podemos decir que esa persona está bien, porque está en el mismo camino y en el sufrimiento que vivió Jesucristo para llegar a la cruz. Con la diferencia que Él murió por usted y por mí, y Él lo sufrió por usted y por mí. Pero por causa del pecado tenemos que ser libres. Pero como no somos conscientes de que la Escritura es la que nos hace libres, el mismo Señor le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué está viviendo usted en este momento? Engaño, traición, soledad, tristeza, amargura, rencor, odio, falta de perdón, no sé. Pero ahí es donde viene el sufrimiento de Jesús, que lo llevó todo a la cruz para hacerlo libre a usted y a mí. Y como se le decía en un principio, Isaías 53 resume todos los evangelios. Porque si usted lee los evangelios, ninguno de los evangelios habla tan claro de lo que Jesucristo vivió en la cruz. Y por eso usted, amigo y hermano, tiene que tener en cuenta que el Espíritu Santo lo está llevando a que usted tenga un encuentro personal con Él en la cruz. Que ya se pueda ver usted crucificado y no Él. Y por eso la Escritura dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, 2 Corintios. Entonces, cuando usted está crucificado juntamente con Jesús, quiere decir que usted ya vivió el proceso de la cruz y puede llegar a ser una nueva persona. Hermanos, en ese manto de oscuridad que el Señor puso en la tierra, en esas 3 horas, que no se veía nada, ni a 10 centímetros se podía ver.
Y la Biblia no nos lo muestra. Y esos son los misterios que Dios no permite que los veamos. Pero a medida que conozcamos la Escritura, podemos entender qué fue lo que vivió Jesús en esos momentos. En ese momento de oscuridad, de angustia, de desasosiego, que aún usted no puede dormir, necesita luz. Porque la opresión, la angustia, la tristeza lo están opacando. Están divagando su mente a sus pensamientos de modo que usted pueda decir, ¿para qué vivir? Ya no tengo ganas de vivir. No tengo por qué vivir. Pero esa noche oscura que Jesucristo pasó en esas 3 horas, en ese momento de soledad, de silencio, porque aún Él lo dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si usted se da cuenta hasta este momento, Dios, ¿cuándo lo ha abandonado a usted? Es más, piense cuántas veces usted ha abandonado al Señor. Y entonces Jesucristo tuvo que caminar en ese tiempo de esa noche oscura para hallar el poder, para ir a buscar esa oveja perdida. Esa oveja perdida que probablemente es usted, soy yo. Y necesitamos saber que la palabra nos muestra que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. La eternidad pasada, la eternidad presente y la eternidad futura. Mire lo que dice Isaías 52:11, yo se lo leo. Purificaos los que lleváis los utensilios del Señor. Aquí está hablando algo que escribió el profeta Isaías 700 años antes de que naciera el Señor Jesucristo. Y aquí le está hablando a los sacerdotes, límpiense los que sirven en la iglesia. Límpiense de los malos pensamientos, de las malas actitudes, de las irresponsabilidades que tenemos, no con el pastor, no con la iglesia, sino con el Señor. Que si el Señor hoy nos llamara a cuentas para ser crucificados, ¿cómo estarías a caminar hacia la cruz? O piense que usted ha sido detenido por cualquier circunstancia y tiene que ir ante el juez y usted empieza a caminar con las esposas puestas, donde todo el mundo lo está mirando a usted y usted qué vergüenza que me vean con las esposas puestas. Y pensando usted, ¿qué le voy a responder a ese juez? Aquí Isaías se estaba refiriendo a la muerte del Señor Jesucristo, porque él escribía 700 años antes del nacimiento de Jesús, porque todo lo estaba preparando. Usted lo puede encontrar en el libro de Hechos, capítulo 8, cuando el eunuco, el funcionario de la reina Candace, está leyendo la Biblia y el Señor envía a Felipe y le dice, ve y explícale lo que él está leyendo. Este funcionario estaba leyendo en la Biblia en camino hacia su ciudad en el desierto, en un carruaje de lujo. Pero tenía dudas, porque estaba leyendo la Biblia, pero no sabía de quién leía la Biblia. Y él por eso le pregunta a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Hechos 8:34. Aquí podemos ver que estamos seguros que Felipe y el libro de Hechos del Apóstol se refiere ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Isaías estaba hablando del Señor Jesucristo. Dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Por eso yo le decía en un principio, ¿qué hace usted para llevarle un mensaje a una persona que está en problemas? Que está en tinieblas, que está en oscuridad. El mismo Jesús lo expresa de esta manera en Juan 12:38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y usted de pronto me ve una sonrisa en mi corazón, que ahorita más tarde la entenderemos, porque a veces podemos haciendo las cosas y no entendemos que predicamos, regamos semilla y no vemos fruto. ¿Cuánta gente
ha venido a la iglesia? ¿Cuánta gente ha venido al grupo de motociclistas y hoy no están? Muchos porque dicen que predicamos muy fuerte. Muchos que dicen, no me quiero comprometer con el Señor. No quiero morir, no quiero sacrificar. Y el apóstol Pablo lo expresa de esta manera en Romanos 10:16, en relación al Evangelio de Cristo. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aquí lo expresa claro. Fuimos llamados a predicar algo que la gente no quiere escuchar, que la gente no quiere poner en práctica. El mismo Señor Jesucristo habló de él y cómo la gente lo predicaría y cómo él vendría y la gente lo rechazaría. Por eso, mi hermano y amigo, no deje de hacer lo que tiene que hacer. Orar, leer la Biblia y predicar de la palabra del Señor. Ahí podemos ver la cronología, la fotografía de Jesucristo que estaba muriendo en la cruz. El Salvador. Aquella persona que vendría a morir por usted y por mí. Pero usted y yo a veces tenemos la cuestión de ver primero los problemas, los afanes de la vida, las prioridades, y se nos olvida que hay un Dios y un Salvador. Aún es tan importante. Chévere que nos siguen por las redes sociales. Y mucha gente nos sigue. Y mucha gente nos felicita por la palabra. Pero lo más tremendo, no se están congregando en una iglesia. No tiene que ser jinetes por Jesús. Pero busque la iglesia más cercana para que usted pueda vivir en coinonía y en comunidad con los hermanos, para que pueda crecer espiritualmente. Y por eso el Señor está llevando la palabra de que a través del sufrimiento, Él pudo haber dicho, no voy a morir, no voy a sufrir y termino la humanidad. O les acabo con sus problemas. Él pudo haber tomado atajos para llegar a la felicidad. Pero él hizo el plan de acuerdo a lo que Dios tenía que hacer con él. Obtener la satisfacción. Dios no se tomó ningún camino corto para llegar al final. Y muchas personas hoy en día, mis hermanos, quieren saltarse los escollos. La gente no quiere tener dificultad. La gente quiere vivir una vida fácil. La gente no quiere llegar a pagar un precio, a tener un sacrificio. Hombre, quiero que me paguen un sueldo sin tener que trabajar. Hoy toda la juventud quiere ser TikToker, quiere ser influencer para con chistes y bobadas llenarse de dinero. Pero ustedes pueden ver que la mayoría de los influencers, si no es en su totalidad, hablan bobadas y están lejos de Cristo. Porque quieren una vida fácil. Ninguno quiere aceptar la cruz y ninguno quiere vivir el proceso que Jesús vivió. Todos quieren que les coloquen la corona, el premio mayor, pero ninguno quiere correr la carrera, pasar los obstáculos, como lo haría un atleta que corre en los 100 metros con obstáculos. Usted y yo no podemos quedarnos en lo que aún el mismo enemigo le dijo a Jesucristo cuando fue tentado: si me adorares. El enemigo le puso las trabas a Jesús en el desierto para que él renunciara. Vio todas las llaves del reino te las daré, todas las riquezas te las daré. Jesucristo le dijo: solamente a tu Dios adorarás y solamente a Dios servirás. El enemigo pensó que aún Jesús tenía un precio para no morir en la cruz. Entonces piense, mi hermano y amigo, que independiente de las cosas que usted esté viviendo, tiene que pasar pruebas, tiene que pasar dificultades. Pero a través de esas pruebas lo llevan hacia el triunfo. ¿O es que usted encuentra el sol solamente de día? No, el sol sale después de ¿qué? De la noche. La luz resplandece en la oscuridad. Las flores más bonitas brotan después de ¿qué? De la lluvia. Y esa es la forma que Dios hace las cosas. Entonces, ¿por qué tomar nuestro camino?
y no el camino de Dios. Y quizá usted, mi hermano, hoy se encuentra rodeado de problemas y de sombras de la noche en su vida que lo agobian y usted no puede hacer alto en el camino porque sus pensamientos lo llevan más allá de lo que usted puede hacer. Por eso él dice, buscadme mientras que pueda ser hallado. Y usted necesita esa luz. Mire lo que dice Salmo 35. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Sin importar, mi amigo y hermano, lo que usted esté viviendo, tarde o temprano esa experiencia va a terminar. Imagínese a un Cristo todavía crucificado, que así lo hacen muchas iglesias simbólicamente. ¿No estará cansado ese Cristo de esa cruz allá? Menos mal que ese Cristo no tiene vida. Tiene ojos que no ven, tiene manos que no palpan, tiene pies que no caminan, tiene oídos que no oyen. Y dice la Biblia que así son tales los que lo siguen y así son tales los que lo hicieron. Jesucristo no está en la cruz, mi hermano. Jesucristo está sentado ahí a la diestra del Padre, intercediendo por usted. Mire lo que dice el versículo 1, que es lo más impactante, y yo me reía cuando lo leía. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Tremendo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Piense usted que nos sigue en las redes. Porque hay gente que nos sigue, o a mí en este caso como cristiano, más de 20 años siguiéndonos. Y no vienen a una iglesia. Entonces viene la función de que parece que el profeta se estuviera quejando de que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo ¿qué? En vano. Ahí es donde está la diferencia. El Señor más adelante, cuando usted lo pueda ver, como el Dios de especial con nosotros. Si Él le dijera a usted, le voy a dar esto, le voy a dar aquello, y usted se fuera solamente a hacer caso, pero no ver resultados, hermano, tiene que entender que el Señor está obrando en usted conforme a su voluntad. Porque Él necesita procesarlo a usted. Él necesita que usted muera a su orgullo, su altivez, y aún en la misma queja. Porque aún la Biblia dice, aunque tu madre y tu padre te abandonaren, con todo yo te recogeré. Ahí es donde está la diferencia, mi hermano y amigo. ¿Qué está viviendo usted? ¿Qué estaba viviendo el profeta Isaías cuando conoció al Señor? En el capítulo 6 lo expresa de esta manera, dice, ay de mí que soy un hombre muerto, de labios impuros, y he visto la gloria de Dios. Llevaba 6 capítulos predicando del Señor y tiene un encuentro personal con el Señor Jesús. Y cuando el Señor lo llama a predicar, mire lo que le dice en el versículo 9. Tú recibirás un mensaje que la gente no va a oír. Cuando le transmitas mis palabras, no te creerán, se lo repito. Tú recibirás un mensaje que la gente no va a oír. Cuando los transmitas, mis palabras no las creerán. Tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces usted le ha predicado a su familiar, al amigo, al vecino, y no le creen? ¿No creen que lo que Jesús hizo en usted no fue en vano? ¿No creen que lo que usted hizo, Jesús hizo por usted, y que aún él mismo está con los brazos abiertos, esperándolos para que se arrepientan? Pero dice la Biblia que ese mensaje será desobedecido. Y hasta hoy en día ese mensaje ha sido desobedecido. Piense usted, la Primera Guerra Mundial, todo el mundo ahí sí buscó de Dios a su manera. Los pastores predicaban, los líderes predicaban, los predicadores predicaban en ese momento. Y la gente decía que necesitaba paz. Aún en nuestro país se vive hablando de paz, pero eso es paz de hombres, no es paz de Dios. Cuando la gente decía, hundamos en el mar esos barcos de artilleros que hicimos grandes, porque no va a haber guerra. Echemos a la mar
todos esos armamentos que se hicieron, porque no habrá más guerra. Ese era el pensar de los hombres y se desató ¿qué? La Segunda Guerra Mundial. Esos hombres estaban predicando de que solamente la salvación está en Cristo, solamente la paz está que sobrepasa todo entendimiento, está en el Señor Jesucristo. Pero ese evangelio fue ¿qué? Rechazado. Ahí es donde está, mi hermano y hermana, que el evangelio siempre será rechazado. Pero como el evangelio es rechazado, entonces no predico. Entonces, como el evangelio es rechazado, entonces no vivo el evangelio. No, mi hermano. Usted vaya a leer lo que hizo Jeremías. Pasó a la cárcel por el evangelio, pero nunca dejó de predicar el evangelio. Entonces, podemos ver que el mismo Señor Jesucristo pasó por todas esas dificultades. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, hechos a nosotros, es poder de Dios. Se lo repito, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Quiero que repita conmigo. Pero los que se salvan, estos a nosotros, es poder de Dios. Ahí está la diferencia, mi hermano, que usted tiene la posibilidad de entender la predicación. Usted tiene la posibilidad de leer la Biblia y que sea el Espíritu Santo mostrándole que la cruz no fue un proceso anticuado que quedó allá atrás, sino que es un proceso que se vive a diario. Jesucristo lo dijo: el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Puede que la persona sea la más estudiada, la más capacitada, pero si no tiene a Jesucristo, no tiene nada. Mire Pablo como lo expresa de esta manera en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Sería bueno que muchos le dieran a Dios una oportunidad. Y suena chistoso que yo se lo diga de esa manera. Sería bueno que muchos le dieran a Dios una oportunidad. Pero hermano, entienda que ese no es el método de Dios. Usted no tiene que por qué darle oportunidades a Dios. Dios es el que le está dando una oportunidad a usted de que se arrepienta, de que cambie de vida, de que cambie su situación. Mire cómo lo expresa Pablo en 1 Corintios 1:27. Dice: Dios escoge lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos y a los insensatos del mundo para avergonzar a los sabios. Ahí está hablando que Dios es el que escoge, Dios es el que llama, Dios es el que da oportunidades. Todos los días se está predicando en la palabra, en el bus, en el Transmilenio, en la flota, donde sea, hay alguien que está predicando el evangelio. Ahí está la oportunidad que usted diga: Dios, reconozco que soy pecador. En todo momento el Señor está predicando. Y puede que usted, al estar leyendo la Biblia, o usted al estar leyendo un mensaje que alguien le está dando, aún se burle de esa persona. O aún crea que esa palabra no es para usted porque usted se cree que es en el hoyo más profundo de la desesperación. Pero acuérdese que el rey David dijo: el agua me llega hasta aquí, que no toco fondo, y pido ayuda. Y vuelvo y le leo lo que dice el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y por eso es que los hombres no creen en el evangelio, mis hermanos. A los hombres les gusta pensar que Dios está ya sentado en el tercer cielo, jugando cartas, o pensando, qué sé yo, o que está cansado, o que tiene sueño. No, mis hermanos. Dios no es Dios, es como los dioses de los romanos. Dios no es Dios como los dioses de los griegos. Mercurio, Zeus, todos esos reyes, perdón, esos dioses que estaban ahí, eran dioses de hombres, de mitologías. Dios está con poder esperando que alguno se arrepienta. Y la religión ha llevado a la gente a lo mismo. Hacerle la ofrenda a X santo, a X virgen, donde ahí no hay poder. Donde sabiendo que usted está a 50 centímetros de su bendición. Solamente incline sus rodillas al piso y reconozca que usted es pecador.
Dígale, Dios, yo no quiero seguir viviendo lo que estoy viviendo. Yo quiero cambiar mi vida, ser otra persona. Pero como amamos más el mundo, amamos más las cosas del mundo que las cosas de Dios, entonces, ¿cómo podemos entender que Jesucristo sufrió en una cruz? Piense en lo que está viviendo usted, mi hermano y amigo. Juan lo expresa de esta manera. Dice, cuando se ha levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Aquí está hablando que cuando Jesucristo murió, resucitó y fue levantado, dice, a todos los atraerá a él mismo. Su sufrimiento era particular. Su dolor hace que nos unamos a él. Ay, sí, pobrecito el Jesús. Piense usted cuando ve a alguien sufriendo, un niño, una niña, una viejita, o una persona de la tercera edad sufriendo. A usted le da tristeza y le duele lo que esa persona está viviendo. Y le gustaría decir, hombre, yo tuviera espacio, me la llevaría para la casa. Yo tuviera espacio o dinero, le invitaba a almorzar. Yo tuviera el espacio, la llevaría a un hospital. Pero se queda solamente en querer ayudar. Por eso a la gente le fascina mucho lo que hace la Cruz Roja. Eso es un estamento que se hace en pos de los necesitados. Y los grandes países envían riquezas para poder ayudar a la gente. Pero lo más tremendo que en este siglo XXI, esa misma gente primero se roba mucho dinero antes de invertirlos en los necesitados. Entonces pensemos, y lo hemos vivido en nuestro país, cuando dice que se le da dinero a los pobres y son los políticos los que se están llevando el dinero para su bolsillo propio. Pero piense cuando usted puede quitarse su pan y dárselo a ese que realmente lo necesita. Porque no cualquier indigente, no cualquier mendigo se merece lo que uno le da. Sí, usted le da con agrado, pero muchas veces lo gastan más en vicios. Pero mucha gente prefiere que usted le dé dinero y no le dé de comer. Isaías sigue preguntando en la parte 1 del capítulo B, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Aquí parece que Dios hubiera remangado los brazos cuando creó los cielos y la tierra. Dice que él diseñó la obra de sus manos. Y mire lo que expresa Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿La obra de sus manos? Piense usted que cuando él creó los cielos y la tierra, cuando él creó las aguas, él solamente lo habló con su palabra. Hágase la luz y se hizo la luz. Hágase el mar, se hicieron los mares. Dios, a través de su poder, de su palabra, cambia las circunstancias. ¿Qué está viviendo usted, mi hermano? Él no está en el séptimo día cansado. Él no lo ha abandonado a usted. Él está esperando que usted le diga, Dios, esto me quedó grande, esto me quedó difícil, ayúdame. Para él con su palabra, dale libertad a usted. Dice que es el que da libertad a los cautivos. Él lo redime con el poder de su brazo. ¿Y quién es el poder de su brazo? Su diestra, que tiene poder, el mismo Señor Jesucristo. Y esa salvación es gratis. Pero como nos hemos enseñado que todo sea gratis y que nada tenga valor, pues no aprovechamos, mis hermanos, aún lo que hizo Él. Porque a usted se le demanda, a mí se me demanda que cambiemos circunstancias que nos afectan. No, es que yo dejé de fumar porque el doctor me lo prohibió por salud. Ya el cigarrillo ya le cobró su factura. ¿Por qué no pensó eso antes, sabiendo que el cigarrillo hacía daño? En las cajetillas dice, el fumar da cáncer y aún los médicos fuman. Entonces, lo tremendo, mi hermano y hermana, es que nada en esta vida es gratis. El único gratis fue que Dios dio la salvación. Él fue que pagó el gran precio para ofrecer una salvación gratuita por gracia. Pero usted y yo no asimilamos ese costo. Entonces tienen que entender, mi hermano, que la redención es una tarea infinita que solamente Dios la puede llevar a cabo. La salvación es gratuita, pero con toda seguridad no es barata. Aquí es donde tenemos que entender a la persona del Señor Jesucristo.
Él lo demanda, mi hermano. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Háblele a Dios, dígale: Dios, ¿qué es lo que tengo que dejar? ¿A qué es lo que tengo que morir? Porque yo quiero ser una persona nueva. Mire lo que dice el versículo 2. Subirá cual renuevo tierno delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos más inatractivo alguno para que lo apreciemos. Dice que Cristo fue una raíz de tierra seca. ¿Qué quiere decir eso? En el momento que Jesucristo vino a esta tierra, él era descendiente de la familia del rey David. Pero en ese momento esa familia no eran más que los campesinos. Todo el poderío, todo el señorío, todo lo que tenía como familia estaba en nada. Las naciones extranjeras les han quitado lo que ellos tenían. La nación de Israel estaba bajo el yugo romano. Eran esclavos de los romanos. Solamente eran imitadores de las grandes civilizaciones. Sus logros fueron mediocres y tenían una pseudocultura. El fundamento moral había desaparecido. La virilidad y la feminidad virtuosa habían sido reemplazados por una ciudadanía depravada y amante de los placeres. Eso lo estamos viviendo nosotros hoy en día. Primero los placeres y el depravamiento. Eso es lo que la gente quiere hoy en día. E Israel en ese momento estaba afianzada de eso. Sus rituales se han convertido en algo común. Cada domingo, digámoslo así, iban a la iglesia a sacrificar palominos, a sacrificar cosas, y pensaban que con eso estaban haciendo las cosas correctas. Pero espiritualmente sus corazones se han endurecido, se han vuelto indiferentes e insensibles. Eso sucedía cuando Jesucristo vino a la tierra. Y esto sucede hoy en día. La gente piensa que con hacer un Padre Nuestro, rezar un novenario, hacen las cosas bien y el Señor les va a cambiar por arte de magia. No, señores. Él llegó en ese momento a una tierra que era estéril, seca. Una familia pobre donde él tuvo que ir, José con María, a vivir en un granero, a dormir con los animales. Ahí está la diferencia, mi hermano. En ese desierto nace una flor bonita. Y usted dice: ¿eso es un milagro? En medio de esta tierra desértica nacer una flor así de bonita. Pues eso fue lo que sucedió, mis hermanos, con Jesucristo. Él vino en el momento preciso a morir por usted y por mí. Y ese fue el gran milagro. Pero ese gran milagro que los judíos rechazaron. Y humanamente, mis hermanos, no lo han podido superar. Y tienen que tener en cuenta, mis hermanos, que a medida que se distancia el tiempo, en la rebeldía, en la opresión, más cerca está el Señor. Entre más se alarga la desobediencia, más cerca está la venida del Señor. Él brotó en una raíz seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos más inatractivo alguno para que lo apreciemos. Y aquí dice la gente que Jesucristo no era atractivo, que no era hermoso. Lo comparaban como cualquier hombre, pero él era Dios hombre. Porque nosotros nos vamos más a ver las apariencias de las personas y nos engañamos de lo que hay en sus corazones. Pero fue ahí en la cruz donde se mostró su cuerpo desechado, su cuerpo flagelado, sufrido, menospreciado. Y pasamos. Lo que sucedió en la cruz no fue hermoso ni estético, fue algo repulsivo a la vista. Y se lo decía en un principio: no es porque coloquemos la cruz más bonita en la casa nos va a dar resultado. No es porque tengamos la Biblia abierta en la casa nos va a dar resultado. Tenemos que poner la palabra en nuestro corazón y esa palabra va a dar vida. Miren lo que dice el versículo 4. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Azotado, herido y afligido por Dios. Ahí el profeta nos hace pensar que temía que usted llegáramos a perder el significado de la situación
Y entonces mencionó esta idea dos veces, lo repite en el versículo 6. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Él llevó todo, mi hermano, lo que éramos nosotros, siendo santo, siendo puro, limpio. Llevó su pecado y su maldad. Versículo 2 dice, el Señor quiso quebrantarlo sujetándolo a todo padecimiento. Dios fue el que obró en él. Lo que usted y yo merecíamos, mis hermanos. En ese sufrimiento terrible, el Padre fue el que lo castigó. Ese castigo que merecíamos usted y yo, Dios se lo dio a él. Piense en este momento, mi hermano, en la cruz. Piense que usted está al frente. Después de que usted y yo fuimos los que lo escupimos, le lanzamos piedra. Aún vitoriamos cuando los soldados romanos lo estaban flagelando. Piense que hoy Jesús está ahí en esa cruz, muriendo. Viene el soldado romano y le atraviesa con la lanza a su costado. Eso lo estamos viendo nosotros. En esos momentos se nos olvidó el rencor, el odio, la amargura, la tristeza, la soledad, y botamos toda nuestra ira, nuestra furia, nuestra depravación, nuestro morbo sobre el sufrimiento de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Eso fueron las primeras 3 horas. Lo insultamos, lo escupimos, lo golpeamos, lo clavamos sin misericordia. Pero vienen las 12 del día cuando todo se nubla. Necesitamos ese momento de oscuridad, mis hermanos, para que la luz del Señor resplandezca en nuestro corazón. Cristo se convirtió en sacrificio por el pecado del mundo. Dios hizo de su alma una ofrenda al pecado. Él fue tratado como pecador, porque así lo dice Corintios, capítulo 5, versículo 21. El que no tenía pecado fue hecho pecado por nosotros. Hermanos, si usted quiere saber si Dios odia el pecado, piense en la cruz y mire a Jesús. Si usted quiere saber cómo Dios castigará el pecado, mire al corazón de su Hijo cómo soportó todas esas torturas y todos esos castigos que merecíamos nosotros. Y usted y yo no vamos a salvarnos de la cruz. Les soy sinceros. Tenemos que vivirlo. Porque ahí tenemos que renunciar a cambiar nuestra vieja naturaleza. Ahí fue el sitio donde el Cordero inmolado de Dios fue quitado el pecado del mundo. Él estaba muriendo por alguien, estaba muriendo por usted y por mí. Él estaba haciendo el sustituto, él estaba recibiendo el castigo que usted y yo merecíamos. Por eso oro, mi hermano, para que el Señor abra su corazón, toque su corazón y la influencia del Espíritu Santo le haga sentir la necesidad de pedir perdón y la salvación que Cristo logró en la cruz. Y los dejo, mis hermanos, ahí, para que sigan estudiando, por favor, para dentro de 8 días, el capítulo 53, del versículo 5 al 12. Que usted pueda estudiar, mi hermano. Le hace el Salmo 22 a la par con este Isaías 53. Que usted pueda realmente tener un encuentro a través de la palabra y ser libre. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es Jesucristo, la verdad es su palabra. La verdad está en todo lo que Jesucristo hizo. En la eternidad pasada, en la eternidad presente y en la eternidad futura. ¿Cuánta gente, mis hermanos, creen que Dios va a llevar al cielo? Pero les da miedo. O dudan de que Dios los pueda ayudar en la situación que están viviendo en este momento. ¿Y sabe por qué? Porque no tienen la Biblia en su corazón. Porque la Biblia no está alimentando su vida espiritual. Acuérdese lo que decía al principio. La palabra es locura para las personas naturales, pero es poder para nosotros de salvación. Cuando la persona ya tiene el Espíritu Santo en su corazón y la palabra empieza a obrar vida, dice, hermano, lo que pasa en este mundo es pasajero. Pero tenemos los puestos en la ciudadanía celestial, la ciudad del cielo,
de poder ver la gloria de Dios. Amén. Yo le invito a que donde está incline su rostro y le dé gracias a Dios